Buenos días. Nuevamente nos reunimos para continuar nuestro cuarto taller de formación en la Divina Voluntad, donde en este año estaremos reflexionando en las verdades que Jesús nos ha expuesto en el volumen 11 de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Dispongámonos a iniciar fundidos en esa voluntad divina, para que todo sea para la mayor gloria de Dios, para el bien de todos nuestros hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada, Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, viviendo en nosotros. Nútrenos con el alimento de tu palabra, el alimento de tu voluntad, el alimento de tu amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomamos el escrito del 18 de febrero de 1912. Y en torno a este escrito reflexionamos en otros que tienen el mismo tema central, donde Jesús explica que en el reino perder es ganar. Y a eso nos invita. En el Evangelio, el Evangelio de San Marcos, en su capítulo 8, nos dice Jesús: todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Nos está hablando de perder la vida. Y entonces nos preguntamos, pero si Él nos dio la vida, entonces ¿por qué nos invita a perderla? La vida de que habla Jesús aquí no es la vida biológica, no. Es la verdadera vida, la vida espiritual. Y esa vida espiritual es Él. Él es la vida. Dice: yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es Él la vida. Y esa es la vida que tenemos que adquirir, la que tenemos que poseer. Y para poder poseerlo a Él como vida, necesitamos perder nuestra vida. Y es que en el Evangelio se dice muy clarito y de muchas maneras cómo en esta vida del reino de Dios ganar es perder es ganar. Y desde esta perspectiva nos toca mirar muchas cosas. El amor de Jesús nos exige perder para poder ganar, perder la vida. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Perder lo propio para poder seguir a Jesús. Vamos a reflexionar esto más profundamente y de muchas maneras a la luz de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta en el volumen 11. El febrero 18 de 1912, Jesús le dice a Luisa:
Hija mía, todo lo que haces por mí, aún un respiro, entra en mí como prenda de tu amor por mí. Yo en correspondencia te doy mis prendas de amor. Y entonces el alma puede decir, yo vivo de las prendas que me da mi amado Jesús. Habla Jesús aquí de una correspondencia. Nada de lo que nosotros ofrezcamos a Dios queda sin correspondencia. Aquí nos lo está afirmando. Y Él nos lo da como prenda de su amor. Y lo que nosotros le damos a Él, Él lo recibe como prenda de nuestro amor por Él. Así sea un respiro, un pálpito del corazón, un paso, lo que le ofrezcamos, lo que le demos, Él lo recibe como prenda de amor, entra en Él. Y automáticamente nos envía su correspondencia de amor. Y entonces el alma vive de esas prendas de amor del amado. ¿Y cuáles son esas prendas de amor? Lo que Él es, sus gracias. Sus gracias son su misma vida, que nos va dando para poseerla. Y al dar, pues nosotros perdemos, porque le estamos dando en posesión algo nuestro, ya deja de ser nuestro y es de Jesús. En la práctica eso es así, solo que a nosotros se nos olvida. Y a veces esas ofrendas que le hacemos a Dios, las hacemos de una manera muy superficial. Pero si yo le doy a Dios mis respiros, son de Él, no míos. Si le entrego mis pálpitos, son de Él y no míos. Y ahí yo estoy perdiendo mi vida para tomar la vida de Él, porque Él en correspondencia siempre me da su vida. En la carta a los Gálatas dice el apóstol San Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y esto es lo que Jesús le explica a Luisa. Le dice, viviendo tú de mi vida, se puede decir que tu vida ha terminado. No vives más. Así que no viviendo más tú, sino yo en ti, todo lo que te hace, agradable o desagradable, yo lo recibo como hecho propiamente a mí. Porque es que en Jesús estas cosas no son solo palabras. Con Jesús las cosas son serias y se vuelven realidades. Y esto es lo que queremos, perder la vida para tomar la vida de Él. Ya no vivir más nosotros, sino Él en nosotros. A eso estamos caminando. Ese es poseer el don de su voluntad. Poseerlo a Él totalmente, como vida. Que sea Él el principio de nuestra vida. Y Jesús le dice, en tal forma se da este intercambio de vida, que ya lo que te hagan a ti lo siento como hecho a mí. Y esto lo puedes comprender porque ante eso que te hacen, agradable o desagradable, tú ya no sientes nada. Esto significa que debe ser otro el que siente ese gusto o ese disgusto. ¿Y quién va a ser ese otro? Le dice Jesús a Luisa, sino yo que vivo en ti y que te amo tanto, tanto. Es un capítulo hermoso, pero para meditarlo seriamente,
porque esto que se dio en Luisa es lo que Dios quiere que se dé en nosotros. Ese intercambio de vida, a tal punto que ya nosotros no sintamos nuestra vida. El que siente es Él en nosotros. Son cosas tan grandes, tan profundas, que a veces nos parecen como irreales, pero no son irreales, porque es la palabra de Dios que nos está comunicando las verdades a las que nos tenemos que preparar para vivir en el reino y las que tenemos que empezar a vivir. Porque cuando leemos esto es para empezar a vivirlo, en el grado en que Dios nos lo vaya permitiendo. Respecto a este morir a lo nuestro para tomarlo de Dios, Jesús nos explica algo en el volumen 19 y que viene muy apropiado para este tiempo de Cuaresma que estamos ya próximos a empezar, donde también se nos invita mucho a morir a través de la cruz, de la mortificación, de la penitencia. Jesús habla aquí de cuál es el verdadero morir que Él quiere de nosotros, a los que nos ha llamado a vivir en su reino. Por eso los invito a poner mucha atención a esta parte del volumen 19. Dice Jesús: las virtudes que se pueden practicar sobre la tierra raramente están excluidas de fines humanos. Todos sabemos que una de las cosas que Jesús nos pide es que ya las virtudes no sean nuestro interés. La práctica de las virtudes no debe constituirse en el centro de nuestra vida espiritual. Y aquí nos lo explica, vamos a entenderlo. ¿Por qué no lo quiere? Porque ese ejercicio de las virtudes siempre está mezclado con fines humanos. ¿Cuáles son esos fines humanos? La estima propia, la propia gloria. Por ejemplo, el ayuno. Un ayuno prolongado es para practicar la virtud de la mortificación. Yo interiormente me puedo sentir halagada de haber sido capaz de ayunar un buen tiempo, fuera de que yo fui la que escogí esa mortificación. Y me puedo gloriar de mí misma. O también me viene la tentación de exhibirme ante las personas para agradarlas, para complacerlas. Todo estos son fines humanos, son gustos humanos. ¿Gusto de qué? De haber experimentado el bien de la virtud, de sentir que poseo la virtud, que fui capaz de lograrlo. He aquí porque hacen más impresión las virtudes, dice Jesús, porque la voluntad humana gana siempre alguna cosa. En cambio, mi voluntad, la primera cosa que echa por tierra es la voluntad humana, y no tolera ningún fin que sea humano. Y es la voluntad divina la que tiene que volverse el centro. Entonces es mucho más perfecto vivir el ayuno cuando Dios me lo manda a través de las circunstancias que cuando yo lo escojo. Ahora, si es que yo voy a perder mi vida, entonces yo no debo tener dirección de mi vida. Si quien reina o va a reinar en mí es Jesús,
Él debe tomar el timón de mi vida, Jesús. Él es el que va a determinar cada circunstancia de mi vida. Él está tejiendo mi vida. Entonces yo no tengo que ocuparme por lo que voy a hacer, sino ocuparme de abrazar lo que la voluntad de Dios me va poniendo en cada circunstancia de mi vida. Y el día en que por las circunstancias que Dios me presenta yo no pude desayunar, no alcancé a tomar ni siquiera el almuerzo, y solo en la noche puedo, si acaso, tomarme un poco de café o de chocolate o de lo que sea, o una sopa ligera, bueno, así lo quiso la voluntad de Dios. Por eso Él dice, la voluntad humana gana siempre alguna cosa, en cambio mi voluntad, la primera cosa que ella por tierra es la voluntad humana, no tolera ningún fin que sea humano. Así, mientras una persona se ejercita en la obediencia y se propone ser obediente, practicar la obediencia, quien vive en la voluntad de Dios o se esfuerza por vivir en ella, está atenta a lo que la voluntad de Dios le propone en cada momento, para responder con docilidad, con alegría, y unir su fiat al fiat de la voluntad de Dios en cada circunstancia, agradable o desagradable. Y cuando ya se mira solo la voluntad de Dios hacia la naturaleza, le sea desagradable, para nuestra voluntad es agradable, porque es el fiat de Dios para nosotros, al que nosotros le correspondemos con nuestro fiat. Entonces practicará la obediencia en la forma como Dios se la pida. Igual la caridad, igual si se ejercita en la paciencia. No es que no se ejerciten las virtudes, sí. Viviendo en la voluntad de Dios se practican las virtudes, porque hay que responder a ese fiat de Dios como Él lo manda, pero no ya algo dispuesto por nosotros, preparado por nosotros, escogido por nosotros. No, es Dios el que va realizando ese trabajo en nosotros. Recordemos ese capítulo, el primer capítulo de este volumen 11, donde Él dice que todo en su voluntad tiene el mismo valor y que Él va ejercitando al alma en la cruz, en la alegría, en la mortificación, en la paciencia. Él la va ejercitando, y cuando ve que el alma ya ha tomado posesión de eso, le puede presentar circunstancias contrarias, pero sabe que ya el alma, cuando se le presente la oportunidad, lo va a hacer porque ya posee esa virtud. Pero son virtudes divinas, porque es Jesús el que las va dando al alma y el que va entrenando al alma en el ejercicio de esas virtudes al modo de Él. No son virtudes adquiridas con nuestro esfuerzo, son virtudes que Dios va poniendo en el alma. Por eso, lo que Dios nos está diciendo es que dejemos que Él haga el trabajo, que no nos pongamos nosotros a hacer el trabajo de nuestro crecimiento espiritual. Nuestra única preocupación está en su voluntad, en descubrir su voluntad en todo, amarla, abrazarla y corresponder. Ese es nuestro ejercicio, nuestro trabajo. Como dice Él, un martirio de atención continua. Ahí está nuestro trabajo, nuestra muerte. No hacer nada con nuestra voluntad, sino todo con la voluntad de Dios. Es la primera cosa que nosotros tenemos que entrenar, porque así lo quiere Jesús. La voluntad de Dios no tolera ningún fin humano, ninguno, por muy santo que sea. La voluntad de Dios es de cielo y quiere poner en el alma lo que es divino y pertenece al cielo, o sea, las virtudes divinas. Y las virtudes divinas se llaman divinas porque
vienen de Dios. Dios es el autor. Él es el que las da, las pone en el alma. Cuando esto se da, el yo queda en ayunas, ¿sí? Ya no hay nada propio. Se siente morir. Es lo que Dios quiera, no lo que yo quiera. Pero si sintiéndose morir y perdiendo la esperanza de que algún otro alimento le quede, se decide a tomar el alimento de mi voluntad. En cuanto lo toma, estando ya su paladar purgado, entonces siente el gusto del alimento de mi voluntad, tanto que no lo cambiaría a una costa de la propia vida. ¿Y cuándo tomamos el alimento de su voluntad? En todo momento. Porque su voluntad es la que está tejiendo cada instante de nuestra vida. Es la que está determinando cada instante de nuestra vida. Porque ya ella se hace principio de nuestra vida. Nuestro trabajo es tomar ese alimento, saber que esto que se me presentó, que esto que me toca hacer, es la voluntad de Dios la que lo quiere así. Y yo, unida a esa voluntad, voy realizando cada acción de mi vida. Entonces pierdo la vida porque ya no es mi voluntad la que está actuando, sino la voluntad de Dios. Ya no es un acto mío, sino de Dios. Mi único interés es poseer su voluntad. Ahí estoy tomando el alimento. Mi voluntad no sabe congeniar con las cosas bajas y pequeñas que se pueden hacer sobre la tierra, como hacen las virtudes. Es tan grande este vivir en la voluntad de Dios que las virtudes, que en la santidad humana han sido exaltadas y practicadas en modo heroico, para Jesús aquí no tienen mayor valor, porque por encima de todas ellas está su voluntad. Su voluntad quiere tener todo bajo sus pies. Y mira esto que dice al final, es bien importante: cambiar todo el interior del alma y a las mismas virtudes en voluntad divina. Ahí nos tenemos que centrar. No hacer nada con nuestra voluntad para perder la vida y poder adquirir la vida de la voluntad de Dios en nosotros. Y eso ya se constituye nuestro cielo, establecer nuestro cielo en el fondo del alma. Y ese cielo lo establecemos ¿para qué? Para que reine la voluntad de Dios en ella, en ese cielo. Porque la voluntad de Dios necesita un cielo para vivir en nosotros, y ese cielo es nuestra alma. Pero para que esa alma sea el cielo de Jesús, no debe tener otro gusto que la voluntad de Dios. De lo contrario, dice, queda impedida la voluntad divina para poder desenvolverse en nuestra alma. Necesita encontrarla vacía de todo, aún de las mismas virtudes. Es importante meditar esto para irlo comprendiendo poco a poco, porque sé que al comienzo no es muy fácil entender por qué Jesús ya no quiere más la práctica de las virtudes en modo humano. Él quiere dirigir nuestra vida, ser el adiestrador de nuestro mundo espiritual, y Él va disponiendo en nuestra alma sus virtudes divinas, las de Él, no las adquiridas por nosotros. Y eso se da siempre y cuando hagamos de la voluntad de Dios
nuestro único alimento. En este mismo volumen 11, en el capítulo del 24 de febrero de 1912, que es el capítulo que le sigue al que ya leímos del 18 de febrero, Jesús vuelve a hablar de esta muerte, de esta pérdida, de este perder para ganar. Dice: quien vive en mi voluntad pierde su temperamento y adquiere el mío. Así que en el alma que hace mi voluntad se descubre un temperamento afable, atrayente, penetrante, digno y a la vez sencillo, de una sencillez infantil. En fin, me asemeja en todo. Más aún, tiene en su poder el temperamento como lo quiere y como se necesita. Pues como vive en mi voluntad, toma parte en mi potencia. Por lo tanto, tiene las cosas y a sí misma a su disposición. Así que según las circunstancias y las personas con las que trata, toma mi temperamento y lo desarrolla. Porque ya es la vida de Jesús en la criatura. Y va adquiriendo lo de Jesús. Va dejando su temperamento y va adquiriendo el temperamento divino, pero es el trabajo que hace la voluntad de Dios en el alma. Va transformándola y sin que el alma lo perciba muchas veces, porque ya es la acción de Dios. Por eso le dice la Luisa: tú no sentías nada, porque el que estaba sintiendo era yo. Y el alma va tomando el temperamento que necesita según las personas que trate y según las circunstancias que viva. Es la obra de Jesús en el alma. Y en el capítulo de marzo 3 de 1912, toca nuevamente ese morir y ese perder para ganar. Continúa hablándonos de la pérdida del temperamento propio. Esto para quienes se preocupan tanto porque tienen un temperamento irascible o un temperamento muy fuerte. Dice: hija mía, quien hace mi voluntad pierde su temperamento y toma el mío. Y como en mi temperamento hay tantas músicas que forman el paraíso de los bienaventurados, ¿y por qué adquirimos el de Jesús? Porque Él quiere que vivamos el cielo en la tierra. Eso que viven los bienaventurados, esa música que experimentan los bienaventurados, por el temperamento de Jesús, quiere Jesús que la experimentemos nosotros aquí en la tierra, porque se trata de eso, de vivir el cielo en la tierra. Entonces Él explica: música es mi temperamento dulce, música es la bondad, música la santidad, música la belleza, la potencia, la sabiduría, la inmensidad, y así de todo lo demás de mi ser. Entonces el alma, tomando parte en todas las cualidades de mi temperamento, recibe en ella todas las variedades de estas músicas, y conforme va haciendo aún las más pequeñas acciones, fíjense, va haciendo aún las más pequeñas acciones, como puede ser respirar, como puede ser caminar, mover la mano, me hace una música. ¿Por qué? Porque ya es fruto del temperamento de Jesús. Y yo al oírla conozco inmediatamente que es música que el alma ha tomado de mi voluntad.
Aquí una vez más nos da Jesús una luz para entender cuando la Virgen dice que ella nada hizo que no lo tomara de Jesús, de la voluntad divina, nada. Dice, ni un respiro salió de mí que no tuviera origen en la voluntad de Dios, ni un respiro. ¿Y por qué todo lo tomaba de la voluntad de Dios? Porque ella no quería la vida propia, ella quería la vida de Dios en ella. Y a eso es a lo que Jesús nos invita. Yo quiero perder mi vida, entonces todo en mí debe tener su origen en la voluntad de Dios. Por eso es que arrojamos en la voluntad de Dios todo lo nuestro. Pensamientos, respiros, pálpitos, circulación de la sangre, pasos, todo. Para tomar todo lo de Jesús. Sus respiros, sus pálpitos, la circulación de su sangre, sus pensamientos, sus miradas. Todo para nosotros. Para que Él reciba de nosotros su música. La música de su temperamento. Y ese entregarle todo para tomar todo lo de Él, ese es el morir para vivir, perder la vida para ganar esta otra vida, perder para ganar. Ese es el movimiento permanente del vivir en la divina voluntad. Ya no querer lo nuestro, sino lo de Jesús. Jesús nos llama a perder nuestros gustos, esos gustos humanos. Y miren cómo lo explica. Dice, la naturaleza es llevada por una fuerza irresistible a la felicidad. Y es que Él nos hizo así. Él nos creó para ser felices. Eso está en nuestra naturaleza. Él mismo lo puso. Ha sido hecha para ser feliz, pero con una felicidad divina y eterna. Ahí está la clave. El problema es que el alma, en esa tendencia natural a la felicidad, va buscando la felicidad en donde no está realmente. Entonces se va pegando a una felicidad temporal, a una felicidad pasajera, vana. Y piensa que es feliz poseyendo muchas cosas, adquiriendo muchas cosas, o es feliz dándose todos los gustos en el comer y en el beber, o viajando, conociendo muchos lugares, o también apegándose a las criaturas. Pero todos esos gustos a la larga van dejando en el alma un vacío, aún los gustos santos, como pueden ser apegarse a prácticas piadosas, a imágenes. Pueden ser gustos santos, pero son humanos. No tienen la capacidad de darle al alma la verdadera felicidad divina y eterna para la cual ella fue creada. Entonces, ¿qué hace Jesús en ese trabajo de amor que Él emprende con las almas? Va amargando esos gustos en el alma, pero los amarga para quitárselos y poner los verdaderos gustos, los gustos divinos, que son los gustos de Él. Vamos a leerlo textualmente para que lo vamos comprendiendo mejor. Dice, yo voy amargando estos gustos para poder darle
todos mis gustos, porque siendo ellos innumerables, los gustos de Jesús, tienen fuerza para absorber toda la naturaleza en el gusto. Y nos hace una pregunta: ¿se puede dar amor más grande que para dar lo más les quito lo poco y para dar el todo les quito la nada? Qué comercio, ¿verdad?, el que hace Jesús. Nos quita lo que no es para darnos lo que es. Pero a veces, cuando no conocemos a Jesús, cuando no conocemos la verdad, cómo nos duele perder lo que no vale y rechazar lo que sí vale. Nos apegamos a veces tanto que somos capaces de rechazar el gusto de Dios para quedarnos con el gusto humano. Por eso es tan importante el conocimiento de la verdad, de ese amor de Jesús. Ese es el trabajo que Él hace con nosotros. Y Jesús nos puede producir dolor al quitarnos esos gustos. Muchas veces tiene que producirnos dolor, pero es para un mayor bien. Es para liberarnos de lo que no vale, para ponernos lo que sí vale. Y el dolor de Él es que ese obrar de amor de Él es tomado a mal por las criaturas. Y renegamos y protestamos y lloramos y vamos a pedirle que nos devuelva lo que nos quitó. Y con eso le estamos rechazando lo que Él quiere darnos. ¿Qué quiere Jesús? Que muramos a todo lo que no es Él. Que nuestra voluntad no quiera otra cosa sino a Él. Que nuestra inteligencia no piense sino en Él. Que nuestra memoria esté siempre referida a Él. Que las potencias de nuestra alma, estas tres potencias, inteligencia, memoria y voluntad, se consuman en Él. Y lo quiere no por Él, porque Dios es plenitud en sí mismo. Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita que pensemos en Él, ni que lo recordemos, ni que lo amemos. Él nos lo pide porque ahí está nuestro bien, ahí está nuestra felicidad, ahí está la realización plena para la cual fuimos creados. Es para nuestro bien. Lo dice en mayo 9 de 1912 de este volumen 11. Dice: hija mía, si la voluntad no quiere otra cosa que a mí solo, si la inteligencia no se ocupa de otra cosa que de conocerme a mí, si la memoria no se recuerda de otra cosa sino solo de mí, he aquí consumadas las tres potencias del alma en el amor. Y nuestra vida está llamada a ser vida de amor. Fuimos creados, lo dice el Catecismo en el numeral 27, fuimos creados en el amor, por el amor, para el amor. Nuestras potencias tienen que consumarse en el amor. Y Él es el amor. Jesús es el amor. Sigue en el mismo capítulo explicándonos cómo alcanzamos esta posesión total del amor, que es Jesús, porque se trata de poseer a Jesús.
y que Él nos posea. Si habla solo de mí, si escucha solo lo que se refiere a mí, si se gustan solo las cosas mías, si se obra y se camina solo por mí, si el corazón me ama solo a mí, si los deseos me desean solo a mí, he aquí la consumación del amor formada en los sentidos. Los sentidos, los 5 sentidos de nuestro cuerpo, también tienen que estar todos dirigidos a Dios. Se nos fueron dados como canales de comunicación entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque todo es amor. Dios nos está amando infinitamente y de múltiples maneras en cada instante. Y los sentidos fueron hechos para percibir ese amor de Él. El amor visible, el amor audible, el amor tangible. El amor en todo. Si nuestros sentidos no están orientados al amor, nos perdemos en lo que no es. Él quiere la consumación de nuestros sentidos en el amor, pero esto requiere un ejercicio, porque así fuimos creados, pero el pecado original nos quitó la sensibilidad hacia lo divino y nos centró en lo material. A nosotros nos toca elevarnos de lo material a lo divino, para centrar nuestros sentidos en lo divino. Así estemos disfrutando de lo material, como cuando comemos. Estamos saboreando, sí, el alimento, dándonos gusto. Nuestro paladar se está deleitando, pero nuestro corazón, todo tiene que estar centrado en el amor. Ese gusto del paladar debe ir referido a Jesús, porque es Él el que nos está dando ese gusto. Es su amor el que nos está proporcionando ese gusto. Entonces ya yo no miro las cosas materiales en sí mismas, sino el amor de Él que está ahí, para corresponder a su amor. Continúa en el mismo capítulo. Dice: hija mía, el amor tiene un dulce encanto y hace al alma ciega a todo lo que no es amor. Así que para quien ama, cualquier cosa que la voluntad encuentra, si es amor, se vuelve todo ojo, si no, se vuelve ciego, tonto y no comprende nada. Así la lengua, si debe hablar de amor, se siente correr en su palabra tantos ojos de luz y se hace elocuente. Si no, se vuelve balbuceante y termina por enmudecer, y así de todo el resto. Cuando el alma se ha ejercitado en esto, ya no le interesa más que el amor. Y ahí centra toda su actividad, todo lo dirige al amor. Y a lo que no es amor no le llama la atención, no le interesa. Pensando en lo que decía este texto anterior, muchas personas dicen, ay, hablando de las almas contemplativas, ay, pero no se aburre ahí encerrada, tanto rezar, dicen. No, no hay aburrimiento, hay alegría, porque es que la vida la centró en el amor, y en el amor encuentra su gusto. La oración es un encuentro de amor, entonces se complace en la oración. El trabajo
es una actividad en el amor y para el amor. Entonces nada le cansa. Aún lo más difícil encuentra su placer, como lo hizo la Virgen. La Virgen dice que se sometía a los oficios más bajos o más difíciles, pero con alegría, con amor, porque es que para ella la vida estaba en el amor, no en las cosas en sí mismas. Entonces, la felicidad, esa felicidad divina, eterna, a la que estamos llamados, se lleva por dentro y nada la obstaculiza. Ninguna circunstancia, ninguna persona, porque está enraizada en el amor. En otro capítulo, me pareció muy interesante para poder entender un poco lo que Jesús quiere de nosotros en este vivir en el reino, de julio 4 de 1912. Ahí Jesús le da un regaño a Luisa, porque Luisa empieza a mirarse a sí misma y empieza a pensar en las virtudes de modo humano. Mira cómo dice Luisa. Ella dice que después de la comunión le estaba diciendo a Jesús, se estaba quejando con él, que cómo la había reducido, que ya ella no tiene nada, ni tiene sufrimientos, ni practica virtudes, que todo en ella ha desaparecido. Se está mirando a sí misma, ¿no? Estaba pegada a los sufrimientos, estaba pegada a las virtudes y ya no, ella se siente que no practica nada. Entonces Jesús la regaña y le dice, ¿qué tienes? ¿Quieres perder el tiempo? ¿Quieres salir de tu nada? Ponte en tu puesto, en tu nada, a fin de que el todo pueda tener su lugar en ti. Porque cuando está pensando en los sufrimientos y en la virtud, está pensando en ella. Y Jesús le dice, tú eres nada, todo eso no es tuyo. Ponte en tu nada para que el todo pueda llenarse de sí. Y sigue explicándole, dice, toda tú debes morir en mi voluntad. El sufrir, las virtudes, todo eso debe morir en ti. Mi querer debe ser la tumba del alma. En la voluntad de Dios debe morir todo, para que solo viva ella. Y así como en la tumba la naturaleza se consume hasta en realidad desaparecer, y de esa misma consumación resurgirá la vida más bella y nueva, así el alma sepultada en mi voluntad, como dentro de una tumba, morirá al sufrimiento, a sus virtudes, a sus bienes espirituales. Tiene que morir a todo. Y entonces resurgirá en todo a la vida divina. En otras palabras, que dice Jesús, no debemos ocuparnos ya de eso. Si sufro o no sufro, si practico la virtud o no la practico, si soy buena o no soy buena. En alguna parte le dice, creo que es en el volumen 1, no pienses si has hecho bien o mal. Bástate la intención no retractada de querer agradar solo a Dios. Ya. Deja de estar examinándote, de ver qué tanto has progresado. No. Lo único que nos debe importar es su voluntad. Ahí debemos centrar nuestra atención. En su voluntad debe morir todo. Y continúa el regaño Jesús. Le termina así el regaño. Dice, parece que quieres imitar a los mundanos que son llevados
a lo que está en el tiempo y termina. Las cosas pasajeras. El sufrimiento es pasajero. La práctica de las virtudes aquí en la tierra es pasajero. Eso es centrarnos en lo que termina. Y a lo que es eterno no lo toman en cuenta. Amada mía, ¿por qué no quieres aprender a vivir solo de mi querer, de mi voluntad? ¿Por qué no quieres vivir solo de la vida del cielo, aún estando en la tierra? Esto que Jesús le enseña a Luisa, pues nos ayuda a nosotros a entender qué es lo que Jesús quiere. Y ahora que se inicia la Cuaresma, pues esta debe ser nuestra ocupación. Este debe ser nuestro mayor esfuerzo, este debe ser la pérdida a la que nos debemos someter. Perder nuestra vida para vivir solo la de Dios. Ocuparnos solo de la voluntad de Dios. Y eso requiere, como él lo dice, un martirio de atención continua. Pues vivamos ese martirio, ¿no? Termina Jesús diciéndole, mi voluntad es el amor. Y eso no muere jamás. Así que para ti el sepulcro debe ser mi voluntad. Ya le dijo que la tumba era su voluntad, el sepulcro su voluntad. La lápida, sabemos que lápida es la tapa, ¿no?, que se le pone al sepulcro y que hoy pues se acostumbra en esa lápida colocar el nombre de la persona y la fecha en que murió. Bueno, esa lápida que debemos colocar en esa tumba esa es la que nosotros debemos dejar fija, no quitar nunca jamás. Dice, lápida que te debe encerrar, lapidar sin darte la esperanza de salir, es el amor. Esa es la que debe sellar totalmente esa tumba, que es la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque en su voluntad vamos a mirar siempre el amor, a encontrar el amor. Y todo en ella lo debemos sepultar por amor. Eso es lo que debe sellar esa lápida, esa tumba, el amor. Tenemos entonces una clave de ese vivir en la divina voluntad, que es tomar la vida divina y huir de la vida humana. Cada pensamiento que se refiere a sí mismo, así lo describe Jesús. Todo pensamiento que se refiere a nosotros, cómo estamos, lo que nos pasó, lo que nos va a pasar, cómo me siento, todo, aún sobre las mismas virtudes, es siempre un ganar para sí mismo. Es un ganar para sí mismo y un perder para esta vida en la divina voluntad. En cambio, si el alma piensa solo en mí, me ve solo a mí, toma en ella la vida divina, y tomando la vida divina, huye la humana. Y al huir la humana, puede tomar todos los bienes posibles porque queda el vacío de la vida humana. Y es bien especial la pregunta que le hace a Jesús a Luisa, y sintamos la que nos la hace a nosotros. ¿Nos hemos entendido? Como quien dice, ¿te quedó claro lo que yo quiero de ti? Esto es lo que Jesús quiere de nosotros, y qué bueno que esto sea un trabajo muy especial en este tiempo de Cuaresma, porque el objetivo de la Cuaresma es precisamente disponernos
para que cada vez más ese Jesús glorioso resucite en nosotros de verdad. Morir nosotros para que Él viva en nosotros. Resucitar a esa vida nueva que Jesús ganó para nosotros. Y aquí se trata de la vida de la divina voluntad en nosotros. Y Jesús nos está dando estas claves para tomar esa vida divina. Jesús le dice a Luisa: hija mía, para el alma que hace mi voluntad y vive en mi querer, no hay ni existen muertes. La muerte está para quien no hace mi voluntad, porque debe morir a tantas cosas, a sí mismo, a las pasiones, a la tierra. No existen muertes. ¿Por qué no existen muertes? Porque lo que se llama muerte es ganar vida, es empezar a vivir la verdadera vida. Y aquí hace una comparación hermosa. Dice: quien hace mi voluntad no tiene a qué cosa morir, ya está habituado a vivir de cielo. No es otra cosa que dejar sus harapos, como uno que dejara los vestidos de pobre para vestirse con las vestiduras de rey, para dejar el exilio y llegar a la patria. El alma que hace mi voluntad no está sujeta a la muerte, no tiene juicio. Su vivir es eterno, porque lo que debía ser la muerte lo ha hecho anticipadamente el amor. Mi querer la ha reordenado toda en mí, de manera que no tengo de qué juzgarla. Por eso, estate en mi voluntad, y cuando menos lo pienses, te encontrarás en mi voluntad en el cielo. Este cambio de vestido es interesante, y ojalá cada que nosotros nos fundimos en la voluntad de Dios, dejamos la nuestra en Él y tomamos la de Él para nosotros, estamos haciendo un cambio de vestido. Estamos dejando el harapo de nuestra voluntad humana y nos estamos vistiendo con los vestidos reales de la voluntad divina. Es una comparación hermosa y es real, es que se produce. Y estamos dejando el exilio, que es esta vida terrena, y estamos adquiriendo la patria, que es la vida divina. Dejando lo temporal y tomando lo eterno. Es grande a lo que Jesús nos llama. Y qué dolor que por no ponerle la debida atención o interés lo desperdiciemos, ¿verdad? Bien, de muchas maneras Dios nos va a volver a decir lo mismo, porque Él a través de los volúmenes se repite, va repitiendo esas verdades. Con este gozo que nos da este llamado al que Dios nos hace y este deseo de realmente morir en algo que no es morir, sino ganar, empezar a vivir, que ese sea nuestro especial trabajo, nuestro especial interés y esfuerzo. Que sea nuestra Santísima Madre quien realmente vivió a plenitud esto, que nos lo enseñe a vivir y nos alcance cuanto necesitamos para hacerlo realidad. Ponemos en su corazón estas verdades para que ella las fecunde en el nuestro y les haga dar abundante fruto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.